En el programa internacional, sobre todo en América Latina y el Caribe, la noticia mira sobre todo el Brasil. Uno de los especialistas que tenemos en Venezuela, en Brasil, fue diplomático allí, Jesús Macei, profesor universitario y politólogo. ¿Cómo ves este resultado del domingo, aunque eran elecciones no para presidencia, pero sí un termómetro de la política actual? Bueno, primero, Julio César, gracias por la invitación. Bueno, sí, tiene dos cosas estas elecciones, ¿no? Se dieron los resultados que todas las encuestas preveían. Este, el Partido Liberal salió bastante bien en el sureste y en el suroeste de Brasil, y el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, no salió tan mal en la región norte, pero no obtuvo los resultados que ellos esperaban, y entonces en cierta forma fue un voto castigo al gobierno de Lula. Por ejemplo, en Sao Paulo va a la segunda vuelta Ricardo Nunes y Guillermo Bullo. No fue el otro, el que era un outsider, Mercal, que no quedó. Que además extrema derecha, ¿no? Un poco el tema... Es mucho más a la derecha que Bolsonaro. Entonces, ya imagínate la visión que tiene, la idea de la política que tiene, ¿no? Entonces, por cierto, es un líder político que puede contestarle el espectro político de la derecha en las elecciones presidenciales dentro de 2 años, 2 años y pico. Entonces, le quitará votos más a Bolsonaro que a Lula, ¿no? le puede quitar votos a Bolsonaro. Claro, vamos a ver, todavía faltan 2 años y 3 meses para las elecciones presidenciales, pero ese es el otro indicador de estas elecciones, el termómetro que nos va a dar quiénes se van a posicionar como probables precandidatos presidenciales. Bolsonaro apoyó a algunos candidatos que se presentaron en algunas regiones del sureste, en Goiânia, en Sao Paulo, que yo creo que va a ganar Ricardo Nunes, porque Mercal no le va a dar los votos, por supuesto, al candidato de Lula, que es Guillermo Bullo. No se los va a dar. Ahora, Brasil siempre ha tenido con Venezuela una relación extraordinaria en todos los tiempos, y afortunadamente han reabierto la embajada en Caracas y en Brasilia, ¿no? Sí, ahorita estamos en un momento de reajuste de las relaciones diplomáticas entre ambos países, después que se reabrió el año pasado, y Brasil está mirando con ojos muy agudos la evolución política venezolana, ¿no? Inclusive hubo una mediación o unas propuestas de mediación del gobierno brasileño en torno a la crisis política que vive Venezuela, de, por ejemplo, repetir las elecciones o un gobierno de coalición, que no fueron aceptadas por los dos sectores en pugna, ¿no? Ahora, en Brasil también la política le ha dado mucha apertura a las mujeres. Yo personalmente conozco a la ministra del Ambiente, María Silva, que fue candidata presidencial, pero ya hemos tenido experiencia de mujeres en el poder en Brasil. Sí, no, y ocupando no solamente cargos ministeriales, sino siendo gobernador, prefectos, alcaldes. Entonces, en Brasil hay un gran impulso a la participación de la mujer en la política y en otros órdenes de la vida brasileña. Eso hay mucho entusiasmo, sobre todo por la participación de la mujer. En ese sentido, Brasil es uno de los países que más le ha dado a la mujer en cuanto a su participación, en el caso concreto de la política, pero también en otros órdenes, en el orden empresarial, en el orden laboral. La diplomacia brasileña es mixta. También, bueno. Muchas mujeres embajadoras. En Caracas hay ahora una embajadora. Hay una embajadora. La actual embajadora aquí es mujer, la primera diplomática brasileña que es embajadora aquí. La secretaria general, la embajadora Rocha, es la primera mujer que llega a ese alto cargo, ¿no? Se pensaba que Lula iba a nombrar a una mujer como ministra. Es probable. Uno no sabe que, aunque Mauro Vieira es una persona de la extrema confianza del presidente Lula. Ahora, ¿por qué esa carrera diplomática en Brasil es tan respetada y tan seria, al margen de gobiernos, dictaduras, democracias, autoritarismo? Los diplomáticos son los diplomáticos y llegan a su carrera hasta el final. Bueno, por dos cosas, estimo yo. Primero, el peso de lo que fue el Barón de Río Branco, que fue un canciller, el primer gran canciller que tuvo Brasil en el siglo XX, que duró 10 años como ministro. Entonces, su profesionalismo, su institucionalización, su visión del Ministerio de Relaciones Exteriores en aquella época le dio
pesó mucho en la tradición diplomática brasileña. Y en el segundo lugar, la creación del Instituto Río Branco en el año 1945, que es donde se forman los diplomáticos brasileños desde hace muchos años, ¿no? De hace más de 80 años, ¿no? Y entonces esto da un grado de certidumbre, de institucionalización a la carrera diplomática. Ahorita, el mes pasado se acaba de graduar la última cohorte, que por cierto tuvo como patrona a una mujer diplomática brasileña, la embajadora Rodríguez, y ese acto lo prestigiaron el presidente de la República y el canciller de la República. Ojalá que en Venezuela, nosotros tenemos un Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, pero que nuestra carrera diplomática fuera no solamente reconocida, sino valorizada. La carrera diplomática de carrera, no a la carrera, que es otra como cosa pasa muy con las diferente. diplomacias europeas, que aquí cambian los gobiernos en Europa. El caso de España, de gobiernos de derecha, de izquierda, y sigue los diplomáticos siendo los mismos. Exactamente. Y en general en el mundo hay mucho respeto a la carrera diplomática y se le da mucha seriedad porque son los voceros del Estado en el exterior. Exactamente. Tú que has sido diplomático tantos años sabes que hay toda una historia diplomática nuestra y que hemos perdido pleitos internacionales por falta de competencia y capacidad. Caso del Esequibo, la Guyana. Sí, no, y tu propia experiencia, Julio, que tuviste tantos años en Cancillería, pasaste por diferentes gobiernos y la Cancillería fue en ese entonces plural, y además con una gran visión transdisciplinaria, porque no solamente estuvieron los internacionalistas, que era la profesión mayoritaria, pero había abogados, historiadores, politólogos, geógrafos, y entonces eso conformaba una visión internacional amplia y sobre todo en un mundo tan cambiante como en los últimos 30 y pico de años, 40 años, un mundo donde el proceso de globalización se ha acentuado, la interdependencia y la articulación entre los países se ha profundizado y no solamente participan los países, participan los jefes de Estado, participan las empresas multinacionales, participan ONG y, por ejemplo, la globalización no es solamente una globalización económica, sino es una globalización financiera, productiva, y la globalización tiene otras dimensiones, la política, la ambiental, la militar, la tecnológica, la comunicacional, la cultural, la deportiva. Entonces vivimos en un mundo mucho más complejo que amerita analistas internacionales que tengan la suficiente profundidad de capacidad cognitiva para entender, comprender los eventos internacionales. Bueno, algunos quedan todavía en la carrera diplomática de nuestros tiempos, como la embajadora para Europa, que empezó con nosotros hace muchos años. Coromoto Godoy, sí. En Kuwait, hizo toda la carrera. O Roy Chatterton, que es nuestro amigo que está... Que es el diplomático más longevo que tiene la Cancillería venezolana. Está en venezolana. Berna, ¿no? Como embajador de que Venezuela. Está en Berna, en Suiza. Bueno, ojalá y volvamos a ese punto de la profesionalización que es tan importante. Pero vamos a seguir hablando con Brasil y de otros temas con Jesús Macei, profesor universitario. Por cierto, su doctorado lo está terminando en la Central con la tesis sobre la política exterior del gobierno de Rafael Caldera. Ya regresamos.